Lo primero que les voy a decir es que nosotros estamos estudiando medicina y los felicito a ustedes por estar aquí en segundo año. Lo primero, están más cerca de ser médicos. Cada vez estamos más cerca de ser médicos. Y si debemos alguna materia de primero, de segundo, nos ha ido mal, no se preocupen. No se estresen tanto, no se depriman, porque todo tiene su momento. Podemos estar en una mala situación familiar, ¿no? Económica, de tiempo, trabajo, entonces más bien siempre apoyemos a los que estemos en estas situaciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Bioquímica es una materia, una materia que tenemos que darle mucha, pero mucha importancia. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en el cuerpo es bioquímica. Yo estoy levantando, mira, estoy saludando. ¿Qué está pasando bioquímicamente? Está entrando calcio en mi músculo se contrae, el sodio, potasio, o sea, está ocurriendo algo acá adentro. Está ocurriendo bioquímica. ¿Ya? Lucas está ahí mirándolo a todos ustedes. Bioquímica en la visión, entra luces, polariza la retina, o sea, todo lo que pasa es bioquímica, ¿no? Para que mi cuerpo funcione bien necesito bioquímica. Ahora vamos a entender primero algo. El tema que vamos a ver hoy en el cuerpo humano, o sea, nosotros vamos a atender pacientes humanos, ¿no? Por lo tanto vamos a saber cómo estamos hechos, ¿ya? Primero tenemos que saber cómo estamos hechos nosotros para poder intentar hacer algo, es decir, curar al paciente, ver si está enfermo o no. Primero, cómo estoy hecho yo, ¿ya? Así que vamos a ir desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Ya? ¿Qué sería lo más pequeño? El átomo, ¿ya? Y lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿qué sería? Materia. Materia, eso. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. ¿Esta silla qué es? Materia. ¿Lucas qué es? Materia. Pero es materia viva, ya esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces todo lo que hay acá ocupa un lugar en el espacio es materia, el aire es materia, todo. Pero la materia, ¿cómo está compuesta entonces? Eso, excelente. Entonces yo voy a hacer una raya clara, voy a poner átomo. Ejemplo de átomo: hidrógeno, oxígeno, todos los que están en la tabla periódica de elementos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si los átomos se unen, chicos? Forman moléculas. Entonces voy a hacer raya acá y voy a hacer molécula. ¿A qué me refiero con molécula? Por ejemplo, yo uno dos hidrógenos con oxígeno, ¿qué formé? Agua. Entonces la molécula esta había sido un átomo o molécula. Molécula, ¿ya? Porque cuando yo uno átomos, es decir, estos se unieron, miren cómo se unieron, formo moléculas. Entonces el agua es una molécula, ¿ya? Pero si yo uno moléculas, voy a tener célula, ¿ya? Entonces, ¿alguien me puede dar una definición de la célula? ¿Quién se anima? ¿Ya? Es la unidad básica principal de los seres vivos. Ya, está perfecto. Ese es un concepto que nos vienen metiendo en el colegio, ¿no? Unidad muscular, funcional, de todo cerebro. Pero nosotros tenemos que preguntarnos realmente, ¿de qué es la célula? Sabemos que es la unidad muscular y funcional, pero ¿cómo está compuesta realmente? ¿Molécula? Ya, pero ¿qué molécula? Ya, orgánica, ¿cuál es? Pero Carbono, hidrógeno, así. ya. Entonces, hay unas moléculas que se llaman biomoléculas, o también se le dice macromoléculas. Ya, biomolécula, macromolécula. ¿Quiénes serán esas? Proteína, lípido, ¿qué más? ¿Los carbohidratos será? ¿Y cuál más falta? ¿Una más? Ácido. Ahora, aquí tenemos que hacer un análisis. ¿Será que es verdad esto que estoy diciendo? ¿Tengo lípido en mi célula? La membrana, ¿cierto? Tengo lípido en la membrana, una membrana de capa fosfolípido. Lípido, entonces tengo lípido. ¿Tendré proteína? La membrana celular tiene 55% de proteína, entonces sí hay proteína, ¿ya? Carbohidratos también hay moléculas de glucógeno, en la membrana hay altos carbohidratos. Hay, ¿ya ha sido nucleico dónde, verdad? En el núcleo, sí, en el núcleo. Entonces, des en cuenta que toda esta estructura que he puesto acá, es decir, encierro esto, me forma
a lo que es la célula. ¿Y la célula tiene vida? Sí, por eso se le dice que estas son biomoléculas. ¿Bio qué significa? Vida, ¿no? Entonces todo encaja. Esta molécula de acá se van a llamar biomoléculas porque forman la célula y la célula tiene vida. Por eso se llama biomolécula. Y se llama macromolécula porque al ver un microscopio electrónico, ya atómico, son grandotes en comparación de otros. Nada más. Ahora bien, si yo uno células, ¿qué vamos a formar, chicos? Tejidos, ¿no? El conjunto de células forman tejidos, y los tejidos, si yo los uno, ¿qué me va a formar? Sistemas, ¿no? Sistemas respiratorios, digestivos y demás. Si yo uno los sistemas, ¿qué me va a formar? Aparatos. Y si yo uno los aparatos, ¿qué me van a formar? Organismo completo, es decir, yo, ya todos nosotros. Eso es la forma que nosotros estamos compuestos realmente, ¿ya? Miren que hemos ido de los más chiquitos hasta los más grandes, ¿ya? Ahora, a Lucas, conocémosle. Lucas, ¿vos qué comes? ¿Comes carne? ¿Y la carne qué tiene? Proteína. Miren, le voy a hacer un mira acá. Proteína. ¿Vos, Lucas, comés líquido, grasa? De la arriba ahí. ¿Comes carbohidratos, Lucas? O sea, ¿qué no come Lucas? ¿Ácido nucleico? Ya, Lucas come todo, pero en realidad todos nosotros comemos todo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con ácido nucleico? Al núcleo. Si yo me como un pedazo de carne, estoy comiéndome un músculo, ¿cierto? ¿Y un músculo tiene núcleo? Tiene núcleo. Entonces todos comemos ácido nucleico, ¿ya? ¿Y por qué comemos estas cuatro cosas? ¿Solo por gusto? ¿O por qué lo comeremos? ¿Por necesidad? Porque tienen las moléculas esenciales. Ya, esas son las moléculas esenciales, por eso las comemos. ¿Pero por qué son esenciales? Exacto, ¿ya? O sea, yo tengo mis células, todas estas moléculas acá, pero estas moléculas no son eternas. Tengo que recambiarlo. Y por eso tengo que comer constantemente, para recambiarlo. Que mi célula no esté vieja, ¿ya? Para eso comemos esto acá. En otras palabras, estamos comiendo a seres vivos. Queramos o no, todos comemos seres vivos. ¿Los vegetarianos comen a seres vivos? Sí. Las plantas son seres vivos, ¿no? Entonces todos necesitamos de seres vivos. ¿Por qué necesitamos de seres vivos para vivir, comer a seres vivos? Porque todos los seres vivos tienen esto y yo necesito eso. ¿Ya? Esa es la razón. Ahora bien, ya que conocemos todo esto de acá, ¿han escuchado? Bueno, obviamente, yo creo que todos aquí han tenido fiebre alguna vez, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué es la fiebre? Aumento en la temperatura, ¿hasta cuánto? ¿50 grados? ¿100? ¿Ah? Yo voy a poner, bien, es que saben qué es lo que tenemos que hacer en bioquímica, no tenemos que solamente estudiar el ciclo de Krebs, que o sea, esto obviamente no. Pero lo que me doy no es que esta molécula acá, yo que memorizo todo el ciclo de Krebs y eso le voy a dar la pena a mi paciente. ¿Cierto? El paciente quiere que lo sube, no que vaya a piano. Entonces, yo tengo que ver a la bioquímica cómo interacciona con la clínica, es decir, con la vida real. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, una bioquímica clínica, que se vaya a la clínica de nosotros, eso es lo que necesitamos. Entonces, es por eso que yo voy a poner aquí fiebre y vamos a hablar de la bioquímica de la fiebre. Ok, fiebre es el aumento de la temperatura, ¿no? Pero nosotros, para antes de hablar de fiebre, tenemos que saber qué temperatura tengo yo. ¿Cuánto es lo normal de la temperatura del cuerpo? 36.5 a 37.5. Miren, facilito. Punto 5 a punto 5. Eso no tienen que olvidarse jamás. Tiene que ser la cultura general para ustedes. Porque de repente viene la tía y dice, oye, mi hijito está con 38. ¿Cierto? Y uno le pregunta a la estudia medicina. Y nosotros... Por eso, esto es lo mínimo que tenemos que saber.
¿Ya? Ahora bien, si aumenta de 37.5, ¿qué se llamaría eso? Febrícula, perfecto. Se llamaría febrícula. ¿Y cuánto sería fiebre entonces? Mayor a 38. Esto es fiebre. Perfecto. Resulta que yo voy a tocar la ropa, ¿ya? Para ver si tengo fiebre. 200 caliente, le pongo el termómetro, me marca 39. ¿Tiene fiebre? Sí. Tiene fiebre, ¿ya? Tiene fiebre. Pero de repente Lucas está con escalofrío. ¿Qué hago? Le hace frío, ¿lo tapo? No. Entonces, ¿qué hago? Fernando. Lo baño. Ya. Miren, lo primero entonces que vamos a ver que la fiebre genera calor. Ya, la fiebre genera calor. Todos estamos de acuerdo con eso, la fiebre genera calor. Pero, ahora, ¿qué más genera la fiebre? Ya, ¿qué más genera la fiebre? Calor, frío. ¿Ya han visto que la persona con fiebre transpira? Sudor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién detecta la temperatura del cuerpo? El hipotálamo. El hipotálamo está al centro de la regulación de la temperatura, ¿ya? Entonces el hipotálamo sabe a cuánta temperatura estamos. Él lo sabe. 38, 39, ok, estamos con fiebre. El hipotálamo dice, escucha, hay algo que hacer. Esta persona está viniendo de fiebre. ¿Ya? Está viniendo de fiebre. Antes de que les explique todo esto aquí, ¿por qué será peligroso la fiebre, chicos? ¿Por qué creen que es peligroso? Porque aumenta la temperatura del cuerpo. Ya, aumenta la temperatura del cuerpo, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero ¿por qué yo tengo que hacer que Luca no tenga fiebre? Tengo que preocuparme. Le tengo que dar paracetamol, ya no sé si vamos a ver eso. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo dejo con fiebre nomás? Porque significa que Ya. Esto es lo que pasa, miren. Voy a escribir esta palabra mágica acá. Desnaturalización. ¿Qué es lo que hace el calor? Yo en mi cuerpo tengo proteínas, ¿sí? Miren, voy a poner aquí una proteína, otra, son las proteínas de mis células, ¿ya? Pero el calor lo que hace es machacar esta proteína, es decir, romperla. La rompe y solo queda la primera. Esto es mi célula, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la fiebre? ¿Qué hace el calor? Desnaturaliza a quiénes? A la proteína, ¿ya? ¿Y será que si mi célula va a empezar a qué? A morir, ¿ya? Cuando una persona está con fiebre, las células empiezan a hacer apoptosis y empiezan a morir. ¿Por qué empiezan a morir? Porque el calor está destruyendo las proteínas. ¿Que una célula sin proteína puede vivir? No. La proteína es la base estructural, entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Ahora, si mi célula está perdiendo proteína, ¿será que va a tener buenas reacciones químicas? No. ¿Va a funcionar bien? No. Si no hay un buen funcionamiento de ATP, no. Si no hay ATP, empiezan lo que son los signos y síntomas, ¿ya? Sí. La fiebre entonces sería un proceso de retroalimentación positiva. Sí, sería una retroalimentación positiva. ¿Por qué se da la fiebre? Ahorita vamos a ver qué es, ¿ya? Porque quiere matar, quiere calentar al bicho, a la bacteria. Dice, voy a hacer fiebre, ¿por qué? Porque ese bicho que está dentro de mi cuerpo lo voy a triturar y voy a desnaturalizar su proteína, a la bacteria. Pero no se da cuenta el cuerpo que también nosotros tenemos proteína, que nos va a desnaturalizar también. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Esta célula tiene fiebre, no reacciona bien, no funciona bien, no forma ATP, y aquí empiezan los signos y síntomas. ¿Ya? ¿Y saben qué es lo peligroso acá? Que la fiebre afecte a la célula de acá. ¿Qué se llama esta célula de acá? Neurona. ¿Ya? Eso es lo más peligroso. Cuando me desnaturaliza a la neurona, porque las personas empiezan a convulsionar. Ya, empieza a convulsionar. ¿Qué es la convulsión? Es muerte de neurona. Cuando alguien lo ve convulsionando en el piso, esa persona se le está muriendo varias neuronas. ¿Ya? Es por eso que tienen que evitar que convulsionen a las personas, porque se les mueren las neuronas, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Tenemos calor,
y el cuerpo dice, hay que enfriarlo de alguna manera. ¿Cómo no enfría el cuerpo? Sudando, ya, sudando. ¿A quién tiene que darle señales entonces? A la glándula, ¿qué se llama? Sudorípara, ya, a ella tiene que decirle, oye, está caliente el cuerpo. Sudar, sudar. Por lo tanto empezamos a sudar, y como mi cuerpo está caliente, y es como si le echara agua. ¿Qué pasa cuando, a ver, si esta aquí está calientísima, ya está caliente, le echamos agua, ¿qué va a empezar a salir? El vapor. Lo mismo pasa conmigo. Me echan agua, ¿quién me echa agua? Mi glándula sudorípara. ¿Qué va a pasar con la calentura? Sale, el vapor sale, ya. Entonces esa es una de las formas que el cuerpo nos quiere enfriar, nos quiere hacer perder la fiebre. Pero el cuerpo se confunde y dice, pucha, yo lo enfrié demasiado, ¿ya? Le eché agua, es decir, sudor, y ya lo enfrié demasiado. Entonces, este era el primer paso, hay calor. El segundo paso, hay transpiración. Entonces el cuerpo piensa que nos enfrió tanto y dice, vamos a hacer escalofrío. ¿Por qué? O sea, empieza a temblar la persona. ¿Qué pasa cuando temblamos? El cuerpo genera calor, ¿ya? El cuerpo genera calor. ¿Por qué genera calor el cuerpo? Por los movimientos. Cuando yo me muevo estoy generando calor, ¿no? Por eso dice, anda calentada antes de hacer ejercicio, nosotros empezamos a moverlo todo, porque cuando nos movemos generamos calor, ¿ya? Entonces el cuerpo, primero, estábamos calientes, después hubo sudor, y el cuerpo analiza mal y dice, escucha, estamos fríos, pero seguimos viviendo fiebre, y nos hace hacer escalofrío, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual una persona tiene calor, una persona tiene sudor, y tiene escalofrío, cuando tiene fiebre. Pero, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Luca? Lo primero que hace la madre, miren esta situación de acá, le da frío, a la persona le da frío, nos ha dado fiebre, y estamos temblando, pasamos la colcha y nos envolvemos en la colcha, pero estamos viviendo a 39 grados, ¿será lo correcto? No, no es lo correcto porque nos estamos calentando más, ¿y cuál es el problema de calentarnos más? Todo esto acá. Entonces cuando una persona tiene fiebre, ustedes ya no solo tienen que pensar, está caliente, está con fiebre, no. Tienen que imaginarse que está sucediendo todo este proceso de acá, ¿ya? Como si tuviera ojos, rayos, eso tienen que ver. Eso es lo que tenemos que evitar entonces, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es destapar a la persona, ¿no? Si está con una polera, anda transpirando, quitársela, abrirle la camisa, la polera, que le dé tiempo, no que le dé tiempo, no, pero que esté a temperatura ambiente. Y si podemos bañarlo, lo bañamos. ¿Con agua fría o caliente? Tibia, a temperatura del ambiente, ¿ya? Mejor. Entonces, eso es como medida general, pero ¿qué más hacemos? ¿Qué le damos? Paracetamol, lo único que sabemos paracetamol. Bien. Vamos a colocar aquí entonces paracetamol. Ya, le puedo dar 1 gramo, le puedo dar 500 miligramos cada 8 horas. ¿Y le va a pasar la fiebre con esto? Ya, le pasó la fiebre. Pero de repente la fiebre vuelve otra vez. ¿Por qué volvió la fiebre otra vez? Eso. El paracetamol trata la fiebre, pero el paracetamol es eterno su efecto. Una vez pasa el efecto, no va a hacer nada, por lo tanto la fiebre vuelve otra vez. Ya, entonces está bien que demos paracetamol, sí. Pero ¿qué más hacemos entonces? ¿Qué nos podrá ayudar? Ya, ver la causa de la fiebre. Siempre que ustedes intenten medicar algo, tienen que pegarse siempre en la causa. ¿Quién lo está causando? Porque yo le puedo dar 1 kilo de paracetamol y va a ir bien y demás, pero sacar el efecto y vuelve a traer la fiebre. Entonces siempre, chicos, vean la causa. Vean la causa de todo lo que quieren las cosas. Entonces, segunda opción que hacemos, ver la causa. Si es una infección bacteriana, ¿qué damos? Antibiótico. ¿Ya? Porque la que está generando este calor suelen ser las bacterias, ¿ya? Entonces las bacterias generan el calor constantemente. ¿Y qué hace el paracetamol? Bloquea acá, ¿ya? Hace que la bacteria no genere calor, pero se me acaba el efecto del paracetamol, otra vez el calor, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo doy antibiótico? Miren, doy antibiótico, lo mato, ya no genera calor, ¿no? Entonces esa es la forma que tenemos que hacer que todo encaje.
Miren a Isabel, ¿ya? Isabel de repente está pálida. Antes de que empecemos a hablar de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta acá? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Algo no quedó claro quizás con esto? ¿Alguien tiene pregunta, duda? Ya. Isabel está pálida. ¿Por qué estará pálida Isabel? ¿Qué podrá hacer? Así va a llegar nuestro paciente. Nosotros, ¿saben qué tenemos que hacer? Cada que llega un paciente, está entrando de la puerta, nosotros tenemos que tener un ojo, ser buenos observadores. ¿Ya? Siempre. Está llegando mi paciente, está llegando despeinado. ¿Ya? ¿Cuál ha sido mi primera impresión? Parece que no tiene ganas de nada, no tiene ganas de vivir. O por ahí no se peine ya, ¿no? Pero tenemos que notar esas cosas. ¿Cómo está caminando? Por ahí entra medio tenteando, tiene 58 años, viejito, tiene artrosis capaz, que es normal en las personas mayores, se le va a degenerar el cartílago. ¿Se dan cuenta? Ya dando un paso, ya yo estoy haciendo un medio diagnóstico. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que el cóndilo interno, ¿ya? Del fémur sobresale más que el cóndilo externo. ¿Ya? Sobresale más superiormente. Entonces, si sobresale más, el cartílago también sobresale más. Si sobresale más el cartílago, también se desgasta más. Por lo tanto, con los años, ese es el primero que se desgasta más, el cóndilo interno. Entonces, ¿cómo va a entrar la persona a la consulta al viejito que se le desgastó el cartílago? No va a entrar caminando así, va a intentar evitar la parte interna. ¿Ya? Entonces va a entrar como que para allá, para afuera. Para afuera, porque cuando pisa acá, choca hueso y hueso y duele. ¿Ya? Entonces, miren que esos detalles, si lo hace para allá, si lo hace para acá, si cojea o no cojea, todo eso tenemos que saber. Si está despeinado o no está despeinado, ¿no? Todo eso. Entonces, entra un paciente pálido. ¿Cuál va a ser mi primera impresión? Yo estoy viendo aquí entonces palidez, ¿ya? Cuando yo hablo de palidez estoy hablando del color de las personas, es decir, estoy hablando del color. Antes de entrar a hablar de palidez, entonces tengo que saber qué le da el color a una persona. Algunos somos más morenos, más blancos. ¿Quién? La melanina, ya. Número 1, la melanina. ¿Y eso qué es? ¿Se come? No, estoy viendo que lo Una proteína, ya. Tiene compuestos proteicos, pero ¿qué hace? ¿Cuál es su función? me protege de los rayos UV. Pigmentación, ¿cierto? Ya es un pigmento, ¿ya? ¿Pero qué más le da el color a mi cuerpo? Ya, la sangre, ¿pero por qué la sangre? Miren, la sangre le da el color, sí. ¿Y será verdad eso? ¿Ya? Yo, por ejemplo, allá Farid, ya lo veo a Farid, el actor de la no. ¿Qué pasa si Farid de repente está la chica que le gusta y tiene mucha vergüenza? ¿Ya? Y se le acerca a la chica que le gusta y tiene mucha vergüenza. ¿Qué va a pasar con Farid? Se va a poner rojo, ¿no? Ya, pero antes que se ponga rojo, ¿cuál es su impresión de Farid? ¿Su cerebro lo dice? ¿Qué va a estar haciendo su cerebro? Se va a poner en modo alarma. Le va a mandar información al corazón y el corazón empieza a hacer le late el corazón con la chica. ¿Ya? Entonces le está latiendo más de lo normal. Lo normal es que sea 60 a 100, pero ahorita le está latiendo 130 latidos por minuto. ¿Qué es lo que tengo que fijarme ahí? Que está latiendo tanto que está enviando mucha sangre a todo el cuerpo. Si late 60 veces por minuto, buena cantidad de sangre envía a todo el cuerpo. Pero si late 130, envía mucha más cantidad. Entonces ahí es la cosa. Cuando yo tengo mucha sangre, ya por lo que estamos viendo ahorita, me voy a poner rojo, ¿no? Entonces Farid está con taquicardia, Farid está rojo.
¿no? Entonces estamos de acuerdo que la sangre sí genera dolor. Sí genera dolor. Pero ¿qué cosa de la sangre? ¿El agua de la sangre se da? La hemoglobina. ¿Por qué la hemoglobina? ¿Qué hay en la hemoglobina que genera color? Eso. Entonces la hemoglobina también genera color. Específicamente el hierro. Entonces, ahora, si es una persona pálida, ¿en qué podemos ir pensando? Ya. Una hemoglobina, porque hoy día hemos aprendido que la hemoglobina da color, o lo sabíamos quizás, pero no lo relacionamos de esta manera. ¿Ya? Entonces ahora que lo hemos relacionado, ya sabemos eso. Pero, ¿qué pasa a una persona que tiene anemia? Bioquímicamente, ¿qué es lo que pasa? Para entender eso tenemos que saber qué hace la hemoglobina, qué función cumple la hemoglobina. ¿Oxígeno? ¿Se lo agarra o qué hace? ¿Ya? Entonces, transporta oxígeno. ¿Qué más transporta? Agua, eso, CO2. ¿Qué más transporta? Hidrogeniones también, ¿ya? Me acuerdo que esta era una de las preguntas que hacía la doctora Hidalgo, de falso y verdadero. No me acuerdo cómo lo planteaba, pero la cosa era que les hacía explicar con él, porque muchos no saben que también transporta hidrogeniones. No solo oxígeno y dióxido de carbono, ya también transporta hidrogeniones, y eso es muy importante plantear. Entonces, la hemoglobina transporta oxígeno, perfecto. ¿Y cómo está la hemoglobina en una persona que tiene anemia? Baja, ¿ya? Entonces, una persona que tiene anemia, la hemoglobina, este signo significa bajo, ¿ya? Bajo. La hemoglobina está baja. Si la hemoglobina está baja, ¿qué va a estar bajo? El oxígeno. Y si el oxígeno está bajo, ¿qué va a pasar? Para hacer reacciones químicas necesitamos oxígeno. Por eso estamos respirando. Para que a mi célula le llegue el oxígeno. Y pueden hacer reacciones químicas, glucólisis, ciclo de Krebs, todo eso, oxidación oxidativa, ¿ya? Eso pasa. Entonces, si no tengo oxígeno, ¿tendré buenas reacciones químicas? No. ¿Tendré buena ATP si no tengo reacciones químicas? No. ¿Funciono bien? Eso. Entonces empiezan lo que son los signos y síntomas. No le quiero poner oxígeno acá en la cabeza. La persona empieza a tener dolores de cabeza. Eso empieza a tener la persona. Las personas anémicas van a ver, les duele la cabeza todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá. Punto número 1, dolor de cabeza. ¿Esas personas tienen apetito o no tienen apetito? No. ¿Ya? ¿Qué otro síntoma hay en la anemia? Cansancio. ¿Ya? ¿Por qué habrá cansancio? Estamos diciendo que no hay oxígeno, no hay reacción química, no hay ATP, ni hay, si no hay ATP no hay energía. Por eso la persona todo el tiempo, la persona anémica, está cansada, desganada, tiene sueño. Esa persona quiere dormir toda la tarde. Ahí miren, Yair quiere dormir también. No, algunas personas son de dormilones nomás, pero hay personas que sí están con anemia y quieren dormir toda la tarde, duermen mucho. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que preguntar a nuestros pacientes. Lo voy a entrar, está pálido, ¿ya? Está pálido, le pregunto, ¿cuánto duermo? ¿Te duerme harto? ¿Las noches normales, las mañanas, las tardes? Y dice, sí, muchas estoy cansado, últimamente duermo toda la tarde, en la noche me da sueño y duermo igual. Entonces yo tengo que pensar en todo acá y tengo que llegar a esta conclusión. No tiene mucho ATP. No tiene mucho ATP, por eso tiene sueño. ¿Ya? Y se siente sin ganas, cansado. ¿Por qué se sentirá así? ¿Por qué? Porque tampoco tiene ATP, ¿cierto? Entonces se siente cansado porque no tiene energía, tiene sueño porque no tiene energía. ¿Ya? Entonces, esos son los signos y síntomas que nosotros vamos a ver a un paciente con anemia, pero nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva bioquímica. Siempre la bioquímica hacia la clínica. ¿Ya? Siempre. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Qué hacemos en esta persona? Le diagnosticamos la anemia, pedimos laboratorio, la hemoglobina está baja. ¿Ya? El valor normal de 12 a 15.
gamma, ¿ya? Por escrito. Si está menor a 12, eso es igual a anemia. Así de simple. ¿Ya? La anemia es cuando la hemoglobina está bajo, menor a 12. Nada más. ¿Ya? Eso es lo único que tienen que ver. Por el momento hay otros datos más para ver si es microcíclico o no, no importa. Pero por el momento que ustedes sepan el segundo año, que si ustedes ven que la hemoglobina está bajo 12, tiene anemia. ¿Ya? Tiene anemia. Ahora, ¿qué hacemos? Isabel tiene anemia. ¿Qué hacemos con Isabel? Se suplementa con su cuarto de ya, hierro. Pero, antes de dar hierro, nosotros tenemos que saber cómo está compuesto un eritrocito. Ya, la hemoglobina y los eritrocitos. Yo voy a poner aquí un eritrocito. Ya. Eritrocito. ¿Cómo hago para formar un eritrocito? Necesito aminoácidos, sí, miren, aminoácidos. Es algo que necesito, sí o sí. Ya, para poder formar eritrocito y hemoglobina por ende, ¿no es? ¿Qué más necesito? Hierro. Perfecto. ¿Qué más necesito? ¿Han escuchado de la vitamina B12? Ya. También necesito vitamina B12. ¿Han escuchado de la vitamina B9? También. Ya. Entonces también necesito ácido fólico y cianocobalamina. Así se llama. Ya. Ácido fólico y la B9 y cianocobalamina, la B12. Entonces necesito de eso. Por lo tanto, primero tenemos que pensar, tiene anemia, ok, tengo que darle algo. Pero le daré hierro, le daré B12, le daré B9, algo tengo que darle. ¿Cuál le doy, chicos? Ya, miren este detalle. Muchas personas tienen anemia y muchas personas que entran en el mundo que están comiendo carne y todo normal y entran al mundo vegano o vegetariano, ¿ya? Y empiezan a tener anemia. ¿Por qué será? Porque no saben balancear bien su dieta nueva vegetariana, ¿no? ¿Será que hay proteína en los vegetales? Sí. ¿En cuál? ¿Ya el poroto tiene proteína? ¿La haba tiene proteína? ¿Los frijoles? ¿El garbanzo? Entonces, ¿los vegetarianos pueden comer proteína? Pueden. Solo que tienen que aprender que tienen que balancear proteína y los vegetales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que educar nosotros. Si llega un paciente así, tenemos que saber decirle qué tiene que comer y por qué tiene esa anemia. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber hacer. Pero, ¿qué más hacemos? Le decimos que tiene que corregir su alimentación a esa persona. Lo primero, corregir su alimentación. ¿Qué más? ¿Le doy hierro o qué le doy? Si la anemia es por causa de déficit de hierro, le tengo que dar hierro. Si es por B9, B9, si es por B12, B12. Pero ¿saben que hoy en día en las farmacias venden jarabe que tienen los tres? Es decir, vienen estos tres puntos, entonces para no pelar les doy los tres. Eso hace en la farmacia, ¿ya? Tienen ese jarabe 3 en 1 ya. Entonces listo. ¿Alguien duda? ¿Pregunta? ¿Qué más hay en el cuerpo aparte de esas moléculas? Vitaminas, minerales. Ya, minerales. Ejemplo, minerales. Sodio, Sodio, ya. Ya. Sodio. ¿Cuál es tu nombre? Charlie. Charlie, ¿vos tomás sodio? ¿Comés sodio? Sí, técnicamente todos los alimentos clásicos. Ya, tomo sodio. ¿Y qué hace el sodio en nuestro cuerpo? ¿Por qué le decimos a ese hipertenso? No. Ya. Pero a ese hipertenso, ¿por qué le decimos no coma sodio? Nos sorprendamos con la comida entera. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta, chicos? Porque cuando uno intenta razonar, el cerebro aprende. ¿Ya? Por eso les lanzo preguntas al aire para que uno piense. No les hago preguntas directas para que acepten la cámara al aire. Preguntas al aire, ¿ya? Para que el cerebro reaccione y pensemos. Razonemos, esto puede ser esto, eso. Porque cuando el cerebro se esfuerza, aprende. Cuando hacemos apunte, aprendemos.
No, pero cuando estamos en la clase, estudiando, no aprendemos, se nos va, porque el cerebro no hace esfuerzo. Acá para atrás, esto, resultados, ahí es cuando el cerebro aprende. ¿Por qué aprende ahí? Se activa la memoria a largo plazo. ¿Ya? Siempre le digo a mis alumnos, si viene, yo estoy pasando por acá, y viene un montón de abejas acá, y entra por este oído 50 abejas y sale por el otro. Pero una de esas, solamente una de esas, me picó antes de salirse. Me picó, me dejó la oreja así, me dolió 5 días, la odié 5 días, pero me dejó la oreja así, ¿ya? Pero eran 50 y solo era una. Después de todas me voy a acordar yo. De esa desgraciada. De esa que me picó, ¿cierto? De esa me voy a acordar. ¿Por qué? Porque mi cerebro hizo un esfuerzo y sabe mirar esa. Te ve así, te veía y todo. ¿Ya? Entonces de esa yo me voy a acordar porque hice esfuerzo mi cerebro. Memoria a largo plazo. Yo le voy a contar eso a mi nieto y demás. ¿Entiendes? Memoria a largo plazo. Entonces, siempre yo les aconsejo eso. Está bien que memoricemos las cosas, está bien. Está bien que sepamos que hay las moléculas y demás, las memoricemos. Es necesaria la memoria, sí, pero siempre vayan acompañados de la vida del razonamiento, porque eso es lo que se tira para largo plazo. ¿Ya? Pregúntense siempre el porqué de todo. ¿Por qué si hipertenso no le doy sodio? ¿Por qué a esa persona le doy hierro? ¿Por qué él se puso rojo? ¿No? Entonces, todos tenemos que preguntarnos, y todo tiene un porqué, y la bioquímica más que todo. Todo lo que pasa en el cuerpo, todas las enfermedades tienen su bioquímica. Ya estamos viendo los parámetros, lo importante es que esta materia. Por eso yo digo, llevarla a verano bioquímica, no al tiempo. Un mes y medio, una materia que es muy importante, ¿no? Todos los días van a ver un hemograma. Yo que estoy en el hospital ahorita, todos los días le hacen al paciente hemograma. A todos, no, a la mayoría de los pacientes hemograma, porque es el estudio básico. ¿Dónde se aprende a leer hemograma? Bioquímica. ¿Ya? ¿Dónde se aprende a ver la creatinina, la urea, los líquidos? Bioquímica. Entonces, una materia muy importante es que es de sodio, ¿no? ¿Cuánto es la presión normal? Ya. 120/80. Esta presión es agradable, pero no es el rango que tenemos que decir que es normal. ¿Ya? Voy a poner este ejemplo acá. Esta es la presión permitida mínima, ¿ya? Porque de repente ustedes le miran a sus familiares y dicen, escucha, está con 90 y tanto, está con 90, está con 60, 65, 68, y uno dice, está mal, está baja su presión, porque yo en mi mente tengo que lo normal es 120, 80, pero no es así. Yo cada vez que le mido la presión normal está 65, a veces 70, la baja, ¿no? La diastólica. Y la otra suele estar 90, 95, 100. ¿Pero estará normal su presión? Sí. ¿Ya? Es por eso que quiero que este concepto de 180 es solo de los memes. ¿Ya? Quitémoslo un poquito. Mientras la presión no esté arriba de 140, porque a partir de 140 se considera hipertensión. ¿Ya? Hipertensión. Esto hablando de la presión sistólica. Y hablando de la presión diastólica, ¿ya? ¿Cuánto sería? Mayor a 90, ya se considera también hipertensión. Entonces, cuando mi sistólica está arriba de 140 y mi diastólica está arriba de 90, recién digo, pucha, esto es la hipertensión. ¿Ya? Recién ahí digo que es hipertensión, ¿no? Pero ¿cuándo digo que es hipotensión? Es hipotensión, digo cuando la sistólica está en menor a 90 y cuando la diastólica está menor a 60, ¿ya? Entonces, hoy día hemos aprendido cuándo es hipertensión y hemos aprendido cuándo es hipotensión, y que 120/80 es una presión agradable, pero no podemos decir que es la correcta como tal, porque miren las diferencias, ya que podemos jugar. Si yo le pongo que tiene la presión 129, ¿ya? 129, vamos a ponerle 80, ¿está normal o qué? ¿Qué dice? Ya está rango todavía, pero miren que está pasando los 120. Si nos hubiéramos quedado con este concepto, diríamos hipertensión, que vaya al médico, ¿ya? No, y uno es médico.
Entonces, ya sabemos los parámetros que tenemos que manejar. Esto es algo básico como cultura general, como médico que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no le das algo así? Sodio. ¿Qué tiene la sal? ¿Qué más tiene? Cloruro de sodio, ¿no? ¿Ya? Cloruro de sodio, la sal. NaCl. Entonces, miren que aquí estoy dibujando un vaso sanguíneo. Aquí están las células endoteliales, epiteliales planas, ok. Entonces, por acá pasa sangre. Bueno, voy a hacer la sangre acá de rojo. Está pasando sangre, ¿ya? ¿Y qué es presión? La fuerza que nace sobre la pared Ya. ¿Y por qué se ejerce una fuerza? ¿De dónde viene esa fuerza? del corazón. Del corazón. El corazón como una bomba que empuja, ¿cierto? Entonces empuja la sangre y la sangre al ser empujada choca con las paredes, los vasos sanguíneos, es decir, ejerce una fuerza. ¿Qué es presión? La fuerza que se ejerce sobre una superficie. En este caso la superficie viene a ser los vasos sanguíneos, sus paredes, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hace el sodio? Nosotros tenemos mucho sodio, sí, pero miren que nosotros tenemos el sodio en concentraciones buenas. Lo necesitamos en nuestra vida, sí, lo necesitamos. Pero yo el sodio, si me sacan sangre ahorita, en el laboratorio tiene que salir el sodio así, 135 a 145 mili equivalentes por litro. ¿Ya? Así tiene que salir mi sodio, es lo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo aquí, miren, no voy a hacer de negro el sodio? Lleno de sodio, 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 NaCl, sodio. Sodio, sodio, sodio. ¿Qué hace el sodio? El sodio atrae agua. Atrae agua. ¿Por qué esa sal de mesa que está ahí en la mesa pasa unos días, intenta echar, está como húmeda, no sale nada, está mojada? ¿Por qué estará mojada? Porque tiene agua, está húmeda, ya no sale, se hace como una masa, ¿no ves? Ya no sale, no cambiarla. Entonces, químicamente estamos viendo que la sal atrae agua. Y ese concepto del salero tenemos que llevarlo al campo. Este es el salero, nuestro vaso sanguíneo. ¿Ya? Nuestro vaso sanguíneo es el salero. Entonces, nuestro vaso sanguíneo tiene sodio, por lo tanto atrae agua. ¿De dónde trae el agua? ¿Desaguapado? Eso, del medio interno, del líquido intersticial, del tejido conectivo, ¿cierto? Entonces, la conclusión es que aquí empieza a entrar mucha agua. ¿Ya? Y si esto se llena de más agua, ¿será que va a ejercer más fuerza sobre la pared? Eso. Y si ejerce más fuerza sobre la pared, ¿qué va a pasar? Aumenta su presión. Y ese paciente que ya tenía su presión 150, empieza a comer mucha sal, va a traer más agua, mayor presión, ¿y qué más? Aumenta la presión cada vez más. ¿Ya? Entonces, esas son las características que tenemos que ver cada molécula. ¿Se acuerdan que en el COVID recetaban zinc? ¿Alguien tomó zinc cuando le dio COVID? ¿Nadie? Yo tomé normal. ¿Ya? Pero los médicos en ese tiempo recetaban zinc, los médicos que saben bioquímica. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué hace el zinc en nuestro cuerpo? Aquí tenemos una tabla. Ahí. Miren, tenemos calcio, carbono, cloro, fósforo, magnesio, nitrógeno, potasio, sodio, más bajito. Hierro, yodo, zinc. Miren, ahí, gracias. Tenemos zinc. Piensa qué parte del sistema va abajo. Bueno, no tenemos idea mucho de qué es eso ahorita, ¿no? Pero miren acá. Metabolismo del ácido nucleico. Ya, ok. ¿Qué pasa el metabolismo de ácido nucleico? ¿A qué se refiere con metabolismo de ácido nucleico? ¿Qué es el ácido nucleico? Ya, el material genético de la célula. Y si yo sintetizo nuevo ADN, ¿qué estoy formando? Se va a formar ADN, se va a formar proteínas. Ya, por consiguiente, ¿qué estoy formando? Estoy estimulando a que se forme una nueva célula. Ya, eso, estimulando a que se forme una nueva célula. ¿Qué pasaba en el COVID? ¿Qué pasaba en el COVID? Yo tengo aquí un pulmón, tengo aquí otro pulmón. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con estos pulmones? Aquí hay una célula que se llama, ¿qué se llama?
¿Neumo? Sí. ¿No? ¿Quién ha pasado histología? Neumocito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba en el COVID? Estas células empezaban a morir, ¿ya? Empezaban a morir. Entonces, como empezaban a morir estas células, miren, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sería lo ideal? Crear una célula. Entonces, ¿qué le voy a dar para crear una célula? Zinc. El zinc ayuda a que se forme más ADN, por lo consiguiente, más células. Entonces, le damos corticoides, le damos antibióticos, se daba de todo para el COVID, pero también algunos daban zinc. ¿Pero por qué daban zinc? Bioquímicamente, por esta explicación de acá, ¿ya? Entonces, si aprendemos bien bioquímica, nosotros vamos a hacer la diferencia entre médicos. Competencia hay mucha afuera. ¿Cuántos médicos no se gradúan por año? Altísimo. ¿Ya? La realidad es que afuera el trabajo laboral es fuerte, ¿no? Es bien fuerte. Está la Universidad Ecológica, la UDABOL, que gradúa altísimo. La UCEBOL, la Univalle, la Católica, la Evangélica, alguna por ahí que no conocemos. O sea, hay harto que se gradúa cada año. Entonces no seamos uno más de nosotros. Intentemos ir más a profundidad, a meter algo extra. Y eso extra va a ser la diferencia. Es decir, no conocer más de nosotros. ¿Ya? Esto se le voy a enviar al grupo. Esto es de la doctora Hidalgo. ¿Ya? ¿Quién me la acaba de meter con la doctora Hidalgo? Lo mejor que están haciendo. No por editar a la animada, ¿no? Pero yo llevaba con la doctora Hidalgo segundo año. Tercer año fui auxiliar, cuarto año fui auxiliar, quinto año fui auxiliar, ¿ya? Y también fui de la doctora quinto año y la doctora Marta, ¿ya? Entonces, sé cómo dan clase ella, sé cómo manejan todo. La doctora Hidalgo, por ejemplo, a su paso en clase de práctica siempre. Se faltará ahí en alguna emergencia, pero la van a tener ahí escuchando, ¿ya? Porque pregunta harto, es bien exigente, pero van a ver cómo se aprende bastante con ella. Y ella hace una bioquímica clínica, lo que estamos viendo, ¿ya? Ella lo relaciona así también. Entonces, yo se la aconsejo a la doctora Hidalgo, aparte que si quieren ser auxiliar de bioquímica, ella le hace el examen, ¿no? Entonces, empezando ahí, empezando que van a aprender bastante y que la van a tener ahí. Toda la clase de laboratorio ella toma bueno, el auxiliar toma examen al entrar a la puerta. ¿Sabían eso, no? ¿No? Ya, hay una tabla de valores, ya, una tabla de valores que ella lo ha hecho y que ahí están todos los compuestos, eritrocitos, sodio, potasio, cloruro, bilirrubina y demás. Tienen sus valores de referencia de ciclo normal, ya, lo que tenemos que ver en el laboratorio lo normal. Entonces ella hace que memoricemos eso, ¿no? Con el estudiante de ella, y que antes de entrar al laboratorio de cada clase, el auxiliar está tomando uno por uno. Me pregunta una bilirrubina, sodio, ¿cuánto es el valor normal de sodio? 135 a 145. ¿Qué cosa? Mini equivalente por litro. ¿Le esperan en esto? En el verano. Vuelven a la fila de atrás. Vuelven a la fila y si no la aciertan ya otra vez, ya se quedan afuera. Así lo hacen, ¿ya? Entonces es una docente exigente, pero la verdad que vale la pena. Se lo digo así, ¿ya? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Ya armaron su horario ya?